entre nosotros camina, su amor no termina, su misericordia nueva es cada día. Si cada escritor pudiera escribirlo, todo el universo no podría contenerlo. Qué bueno es Dios. Las flores tan bellas en la primavera, el canto de aves, la risa de niños, comida en mi mesa, un lugar para dormir, calzado en mis pies, ropa para vestir. Qué bueno es Dios. Tan bendecida ha sido mi vida, qué bueno ha sido mi Dios conmigo. No puedo contarlas, no alcanza el tiempo, solo agradecerle en todo momento. Qué bueno ha sido mi Dios conmigo, qué bueno es Dios. Padre y madre, hermanos y hermanas, en lugar puestos para amarnos, un pastor que nos guía, un altar para orar, heridas que sanan, sangre para salvar. Qué bueno es Dios, que llevó el evangelio a nuestro país por los misioneros dispuestos a impartir. Por la gracia de Dios creímos por fe, que don inmerecido soy salvo por fe. Qué bueno es Dios. Tan bendecida ha sido mi vida, qué bueno ha sido mi Dios conmigo. No puedo contarlas, no alcanza el tiempo, solo agradecerles en todo momento. Qué bueno ha sido mi Dios conmigo, qué bueno es Dios. Es mi hombro de fuerza cuando estoy abatido, es mi roca, mi escudo cuando estoy protegido. Un lugar que me escondo es bajo sus alas, no es solo un canto, es mi razón de cantar. Qué bueno es Dios. Tan bendecida ha sido mi vida, qué bueno ha sido mi Dios conmigo. No puedo contarlas, no alcanza el tiempo, solo agradecerle en todo momento. Qué bueno ha sido mi Dios conmigo. Qué bueno es Dios. Amén. Amén, hermanos. Bueno, aunque estemos pasando por esta prueba, hermanos, Dios sigue siendo bueno. Gloria a Dios por eso, hermanos. Les voy a leer el coro, hermanos, para que se lo graben, ¿verdad? Dice:
tan bendecida ha sido mi vida. Qué bueno ha sido mi Dios conmigo. No puedo contarlas, no alcanza el tiempo. Solo agradecerle en todo momento. Qué bueno ha sido mi Dios conmigo. Qué bueno es Dios. Y es cierto, hermanos, qué bueno es Dios. Mis hermanos, vamos a seguir adelante, hermanos, con la predicación, hermanos. Es lo más importante, hermanos, más importante que el fútbol o aún así, hermanos, nuestras propias familias. Dios, la palabra de Dios debe de tener preeminencia en nuestras vidas. Y esto es, hermanos, lo que vamos a hacer ahora en este momento, hermanos. Si nos puede acompañar en sus Biblias y en sus casas al libro de Mateo capítulo 21. Mateo capítulo 21. Vayan conmigo, hermanos, por favor. Mateo capítulo 21. Vamos a leer, hermanos, una historia, hermanos, que a mí en serio se me pone la piel chinita, hermanos, cuando leo esta historia. Conocer esta historia acerca de Jesucristo durante sus tiempos finales. Amén. Vamos a seguir, hermanos, a Mateo capítulo 21, por favor, hermanos. Mateo capítulo 21. Les voy a dar unos cuantos segunditos para llegar ahí. Dice el hermano Miguel Ballesteros, mi hermana está viendo desde México. Saludos, Blanca Monroy, ¿verdad? Gracias, hermanos, por los que se están conectando. Pero Mateo 21, hermanos, Mateo 21, vamos a seguir adelante. Ok, Mateo capítulo 21, hermanos, vamos a leer, les voy a leer más bien versículos 1 al 11, versículos 1 al 11, Mateo 21, del 1 al 11. Estamos hablando, hermanos, vamos a hablar en esta mañana acerca de la entrada triunfal en Jerusalén. Leamos, hermanos, ahí versículo 1 del capítulo 21 de Mateo. Dice la Biblia: cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, el monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un polino con ella. Desatadla y traédmelos. Si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tenía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y que iba detrás aclamaba diciendo: ¡Hosana al Hijo de David! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! ¡Hosana en las alturas! Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. En esta noche, hermanos, vamos a hablar, en esta mañana vamos a hablar de la entrada triunfal de Jesús. Y el título que le he puesto, hermanos, es Triunfante Entrando. Triunfante Entrando. Vamos a orar para que Dios bendiga, hermanos, la predicación de su palabra. Señor, venimos ante ti humillados, Señor. No queremos hacer nada sin ti. No queremos hacer nada sin tu Santo Espíritu. Bendice la predicación. Bendice, Señor, todo lo que se diga. Señor, te pedimos que mantenga, Señor, la conexión del internet, Señor, que no haya distracciones, que no haya estorbos, que estés con cada persona que esté en su hogar, que nos esté viendo, Señor, que ellos puedan estar enfocados también en tu bendita palabra. Oh, Señor, te necesitamos en esta mañana. Te rogamos, Señor,
Y te pido, si hay alguien que está escuchando que no es salvo, si muriera en este momento no sabría si iría al cielo, que hoy pueda ser el día de salvación. Te damos gracias, Señor, por lo bueno que eres con nosotros, y te pedimos todo esto en tu bendito, santo y poderoso nombre. Amén. Triunfante entrando, triunfante entrando. Hermanos, con esta historia, cada uno de los evangelios menciona esta historia, Jesús entrando triunfantemente a Jerusalén. Justamente, hermanos, 5 días antes de su crucifixión. En la Pascua, hermanos, se apartaba un día para preparar al Cordero. Y lo que vemos en este pasaje, hermanos, es que Cristo, el Cordero del mundo, se estaba preparando para el sacrificio en la cruz. Nuestro Señor Jesús viajaba mucho. Él, y era su costumbre bajar muy a menudo, ¿verdad?, de Jerusalén a Galilea. Este viaje, hermanos, eran varias millas, y el viaje era cansado, era humillante, ¿verdad? No era un viaje fácil. El viaje, igual a todos, hermanos, era tal vez sucio, caminando en la tierra, tal vez en la lluvia, hermanos, en el viento. Hermanos, este viaje era largo, y Jesús, hermanos, hacía este viaje muchas veces. Lo hacía en su ministerio, lo hacía para bien. Y en este día, hermanos, veremos que durante este viaje de Galilea a Jerusalén, hermanos, Jesús estaba preparando para el sacrificio. Hermanos, y veremos, hermanos, esta entrada triunfal de Jesús. Veremos algunos aspectos de la llegada, y hermanos, y algunas aplicaciones que podemos hacer a nuestra vida. Triunfante entrando. ¿Qué podemos aprender, hermanos, de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén? Podemos ver la preparación. Hubo preparación. Se preparó para que Jesús entrara triunfantemente a Jerusalén. Si vemos, hermanos, en versículo 2, vemos las palabras de Jesús diciendo: id a la aldea, aquí está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere decid. Si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Si vemos también en el versículo 7, hermanos, vemos: y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y se sentó encima. Hermanos, vemos que hubo preparación para la llegada triunfal de Cristo a Jerusalén. Hubo preparación. Jesucristo mandó por un asno, ¿verdad? Los asnos eran la manera común de viajar. Muchos dicen, pues, ¿por qué no agarrar un caballo? ¿Verdad? Un caballo es más elegante, más fuerte, más bonito que un asno. Los caballos, hermanos, eran reservados para hombres de un estatus alto de sociedad, o, hermanos, también se reservaban para los hombres de guerra. Aunque sabemos, hermanos, que Cristo pudo haber llamado a un querubín para llevarlo, como dicen Salmos, Cristo dispuso su entrada a una manera más humilde. Jesucristo, el Hijo de Dios, Emmanuel, Dios con nosotros, Jehová mismo, decidió subirse, hermanos, a un humilde asno para presentarse como el Cordero del mundo. Hermanos, Jesucristo, Dios, no es un Dios que se enaltece. Jesucristo era humilde. Él sabía que Él era 100% Dios, pero Él también sabía que era 100% hombre. Hermanos, Él estaba a punto de entrar triunfantemente. Él se estaba preparando para ser el Cordero del mundo, el sacrificio que nos iba a dar la manera de ir al cielo. Y Él no decidió un querubín, Él no decidió un caballo. Hermanos, Él decidió subirse a una asna. Algo humilde.
vemos que Jesús se preparó. Hubo preparación para su entrada. No solamente, hermanos, vemos la preparación, pero también vemos la disposición. En el versículo 7, hermanos, en la segunda parte, dice, y pusieron sobre ellos sus mantos. Y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. ¿Por qué pusieron sus mantos? Hermanos, cuando uno se sube al caballo, hermanos, muchas veces es más cómodo, ¿verdad? Tener algo que te amortigue, ¿verdad? El camino. Pero vemos, hermanos, la disposición de los discípulos. En el versículo 7, vamos a leer todo el versículo. Dice, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos. Lo que llevaban puesto, hermanos, ellos se quitaron sus mantos, hermanos, y dijeron, dice la Biblia, que pusieron sus mantos sobre la asna. Hubo una disposición de los discípulos. Ellos sabían que Cristo, hermanos, se merecía mucho más que una asna, pero al ver al Señor estar a punto de subirse a ella, tomaron lo poco que tenían, tomaron sus propios mantos e hicieron lo mejor que podían para hacerle, para hacer que Jesús podría estar más cómodo durante este viaje, que la entrada sería más cómoda para ellos. Sus propios mantos para servir a Jesús. Qué tremendo, ¿no? Vemos, hermanos, una humildad de Jesucristo en la preparación, y vemos, hermanos, la disposición de estos discípulos quitándose sus propios mantos para servir a Jesucristo. No solamente vemos la disposición, no solamente vemos la preparación y la disposición de los discípulos, pero también vemos la disposición de la multitud. En el versículo 8, hermanos, dice, y la multitud, que era muy numerosa, tendía también sus mantos en el camino. Al igual a los discípulos, hermanos, la multitud en su disposición y el valor que tenían en Cristo, honraron la entrada de Cristo a Jerusalén. ¿Cómo honraron la entrada? ¿Cómo tenían reverencia a Dios? Ellos también, hermanos, se quitaban sus mantos. Dice la Biblia que los ponían sobre el suelo para que Jesús, montado en esta humilde asna, caminaba sobre ellos. Había una disposición de la multitud. Estaban haciendo, hermanos, lo mejor. Estaban haciendo lo mejor que podían hacer para honrar a Cristo. Te hago la pregunta a ti, querido hermano, hermana, joven. ¿Estás haciendo tú lo mejor? ¿Tú estás dispuesto? ¿Tienes una disposición para servir a Cristo? ¿O es todo a la fuerza? ¿O es tal vez estás dispuesto pero con mala gana? Hay que, hermanos, disponernos, estar dispuestos a servir a Cristo, hermanos, con lo mejor que tenemos. Tendían sus mantos para que Cristo montara a la asna sobre ellos, demostrando la disposición a ellos y el someterse al Rey de Reyes. No solamente, hermanos, vemos la preparación de Jesucristo entrando a Jerusalén. No solamente vemos la disposición de los discípulos y de la multitud, pero también vemos la celebración, la preparación, la disposición y la celebración. En el versículo 9 dice, y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo, Hosana, el Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Oh, hermano, como me hubiera encantado estar ahí. Lo he mencionado, hermanos, a veces, ¿verdad? Hay una fiesta o un partido de fútbol. O están cantando el himno nacional de Estados Unidos.
Hermanos, y todos están con la mano en el pecho y están cantando, ¿verdad? Y todos a todo pulmón. Hermanos, y se siente un espíritu de valor, un espíritu de dedicación, de amor por su país. Amén. Si lo han sentido, la piel se te pone chinita, la piel acá, los pelos atrás del cuello se te paran. Y hermanos, si hay un deseo, hay un ánimo, hay un ardor. Hermanos, estaban esta gente celebrando porque ellos estaban viendo que venía Jesucristo montado humildemente en un asno. Vieron la disposición de los discípulos y estaban viendo que la gente la disposición de la gente poniendo sus mantos en el piso. Y hermanos, y hubo celebración. ¡Hosana! ¡Hosana! El Rey viene, Jesucristo viene. La multitud gritando, aclamando el nombre de Jesús. Estaban reconociendo el reinado de Cristo con aclamaciones de bendición. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hermanos, había sido profetizado con el rey, con rey David en el Salmos, hermanos, que las naciones le llamarían bendito, que será llamado el bienaventurado. Hermanos, estaban celebrando la llegada, la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Hermanos, el nombre de Dios, la deidad de Dios, siempre debe de ser glorificada. Siempre. Jesús, siendo el mediador, era el embajador directo de Dios aquí en la tierra. La multitud entendía esto y celebraban la entrada triunfal de Cristo. La llegada de Cristo es digna, hermanos, de toda aceptación. Es digna y debemos de como cristianos también glorificar y esperar la segunda venida de Cristo con celebración. Yo sé, hermanos, que tal vez en nuestra carnalidad, tal vez haya unos jóvenes que nos están viendo, que están a punto de casarse. Y están diciendo, Jesús, todavía no vengas. Espérate hasta que me case, ¿verdad? Yo así pensaba también. Pero hermanos, debemos que como cristianos celebrar y anhelar ver la llegada de Cristo en las nubes. Y vemos aquí que esta gente, hermanos, estaba gritando, estaba emocionada, estaba contenta porque venía Jesús. ¿Tú te pones contento? ¿O te pusiste contento cuando Jesús vino a tu corazón? ¿Hubo celebración? ¿Estabas contento? ¿Estabas gozoso? Vemos, hermanos, que hubo preparación de Jesucristo. Hubo la disposición y hubo también celebración. Pero no solamente esto, hermanos, pero hubo aceptación. En el versículo 10 dice, cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? Y la gente decía, este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Hermanos, cuando Jesús estaba entrando a Jerusalén, estaba entrando triunfantemente, la gente estaba gritando, la gente estaba poniendo palmas, estaba poniendo sus mantos en el camino. Hermanos, el pueblo se dio cuenta. Al entrar a Jerusalén, la ciudad se conmovió. Todos tomaron cuenta que Jesús había llegado. Oye, Jesús, ese de que habíamos escuchado, sí, ese viene. ¿Y él quién es? Ok, el que hacía los milagros, sí, el Hijo de Dios, ese es el Mesías, sí, ese. Hermanos, el pueblo se había conmovido. Seguramente, hermanos, había aquellos que se conmovieron con una curiosidad. ¿Quién es ese hombre? ¿Y a poco se hace milagros? Hay que ir a ver, ¿verdad? Se conmovieron con curiosidad. O tal vez, hermanos, se conmovieron con gozo. Finalmente, Jesús, el que habían escuchado, finalmente llegó a donde ellos estaban contentos, estaban gozosos. Finalmente viene Jesucristo. Finalmente viene el que hace los milagros. Finalmente viene el Consolador.
Pero también, hermanos, seguramente se conmovieron alguna gente, porque seguro había aquellos fariseos que se conmovieron con celo e indignación, que se conmovieron con tal vez una mala gana, o ¿qué es este Jesús? Pues este es el que anda haciendo todo este alboroto. Y recuerden, hermanos, que no duró mucho tiempo después de esto, menos de la semana que lo crucificaron. Pero hubo aceptación de algunos, no de todos, pero de algunos. Pero ¿cómo podemos aplicar esto? ¿Okay? ¿Cómo podemos aplicar la entrada triunfante de Jesús a nuestras vidas? Vemos que hubo preparación, hubo disposición, hubo la celebración y también hubo aceptación. Pero ¿cómo podemos aplicar estas cosas a nuestras vidas? Número 1. Cristo está listo. Jesucristo, hermanos, había preparado su camino para entrar triunfantemente a Jerusalén. Dios igualmente ha preparado el camino para entrar a tu corazón. Tal vez tú, querido amigo, nos estés escuchando y tú no tienes a Cristo en tu corazón. Déjame te digo que Dios ya ha preparado el camino para que Jesús viniera a tu corazón. ¿Cómo? Dios nos dio la manera de ir al cielo a través de su Hijo muriendo en la cruz. La preparación está lista para la entrada de Jesús en tu vida. Hermanos, no solamente tenemos esta cosa que podemos aplicar a nuestra vida, pero también debemos de tener una disposición para servir a Dios en nuestras vidas. El ejemplo que nos pusieron los discípulos en la multitud de tender sus mantos a los pies de Cristo. Este ejemplo, hermanos, simboliza un corazón humillado y reverente a Él. Es muy triste, hermanos, que hayan cristianos que escuchan predicación tras predicación, mensaje tras mensaje, van a conferencia tras conferencia, hermanos, y no hay disposición para servir a Dios. Joven, qué triste es que tú, siendo hijo de Dios, no te dispones a servir a Dios en alguna capacidad. Hermana, usted teniendo las ganas, teniendo las fuerzas de servir a Dios, no lo hace. Vemos, hermanos, vez tras vez en la Biblia que hubo disposición de la gente para servir a Dios. Y nosotros como cristianos en el año 2020 no queremos. Y vemos las bendiciones que hay, hermanos, de servir a Dios. Y aún así la gente no quiere servir a Dios. Debemos de tener disposición. Hermanos, estar dispuestos a servir a Dios significa que tenemos un corazón humilde, un corazón reverente a Él. Si no estás dispuesto a servir a Dios, es que no eres humilde de corazón. No, en realidad no amas a la obra de Dios. Tú amas ser salvo, pero no amas la obra de Dios. Debemos de constantemente, hermanos, amigo, estar en sujeción y reverencia a la presencia de Dios en nuestras vidas. Constantemente estar en sujeción y reverencia a la presencia de Dios en nuestras vidas. Y si tú eres hijo de Dios y tienes a Cristo en tu corazón, tú debes constantemente desear, ¿qué quiere Dios en mi vida? Sujeción. No solamente debemos, hermanos, estar preparados, reconocer que Dios ya preparó el camino para entrar en nuestro corazón, que debe de haber disposición para servir a Dios, pero hermanos, también debemos de celebrar nosotros como hijos de Dios. No tiene nada de malo celebrar. Celebremos, hermanos, la entrada de Jesús a tu vida. Si tú tienes a Cristo en tu corazón, gloria a Dios. Cántelo con gozo, ¿verdad? Porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive en mi corazón. Él vino a mi corazón, Él vino a mi corazón. Ya no voy por la senda que mal me trazó, ¿verdad? Hermanos, estar contentos de tener a Cristo en tu corazón. Celébralo, compártelo, cántalo. Debemos de
constantemente celebrar la venida de Cristo en nuestra vida. Animémonos, hermanos, a estar gozosos de ser hijos de Dios. ¡Hosana! ¡Gloria a Dios! Tenemos, hermanos, el Todopoderoso, tenemos al Dios Santísimo, tenemos al único Dios, tenemos al Dios perfecto, tenemos al eterno Dios, tenemos a un Dios bienaventurado, al que creó al mundo, morando en nosotros. No sé, no entiendo por qué hay cristianos, por qué hay gente que amargados, tristes, no les sacas ni una sonrisa. Debemos de estar gozosos, contentos de que somos hijos de Dios. Y no solamente esto, pero aprendamos a aceptar a Cristo, hermanos, en nuestras vidas. Y tal vez ya lo hiciste. Tal vez ya tengas a Cristo en tu vida. Tal vez ya eres salvo. Pero déjeme le digo que debemos, hermanos, a los que no han aceptado a Cristo en su corazón. En otras palabras, si tú mueres en ese instante, ¿a dónde irías? ¿Irías al cielo o irías al infierno? ¿A dónde? ¿Sabes? Si dices que vas al cielo, ¿por qué vas al cielo? ¿Porque eres buena persona? Nadie es bueno. ¿Porque le compras comida a los pobres? Cualquiera puede hacer eso. ¿Por qué te debe de dejar Dios entrar al cielo? Bueno, necesitamos aprender a recibir a Cristo. Necesitas recibir a Cristo en tu corazón. Necesitas reconocer que Jesús quiere entrar triunfantemente a tu vida. Él quiere ser tu Salvador. Él quiere triunfar y bendecir tu vida. Pero tendrás que aceptar la verdad. ¿Sabes cuál es la verdad? Que tú eres pecador, que tú estás condenado al infierno y que el único camino al cielo es a través de su Hijo Cristo, que murió en la cruz por ti. Jesucristo, hermanos, entró triunfantemente a Jerusalén, pero hubo preparación, hubo disposición, hubo celebración y hubo aceptación. Querido amigo, amiga, hermano, hermana, que nos está escuchando, ¿usted ha podido celebrar el gozo de su salvación? O tal vez tú nunca has aceptado a Cristo en tu corazón. Es tan importante, querido hermano, tan importante, amigo, aceptar a Cristo en tu corazón y estar seguro, 100% seguro, de que si mueras, vayas al cielo. No por tus buenas obras, pero porque confías en Cristo y pones tu fe en Él y reconoces que Él murió por tus pecados. Dejemos que celebremos no solamente, debemos, hermanos, de celebrar no solamente la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. ¿Ok? No solamente debemos de celebrar esto, pero también celebremos, hermanos, la entrada triunfante de Jesús a tu vida. Vamos a celebrar esto. ¿Lo puedes celebrar? ¿Tienes a Cristo en tu corazón? Si no lo tienes, yo le animo a pedir a Cristo que entre en tu corazón, que te lave de tus pecados y que te lleve al cielo el día que mueras. Y si necesitas ayuda con eso, yo con todo gusto me gustaría hablar contigo e ayudarte para que tú también puedas aceptar y gozarte de ser hijo de Dios. Jesucristo entró triunfantemente a Jerusalén. Y Jesucristo también quiere entrar triunfantemente a tu corazón. Vamos a gozarnos, hermanos. Vamos a celebrar de que ya tenemos a Cristo. Y a los que no tienen, dice la Biblia que hoy es el día de salvación. Vamos a orar para que Dios pueda bendecir este mensaje. Señor, gracias por ser tan bueno con nosotros. Sabemos que no somos perfectos. Sabemos que te fallamos. Sabemos que seguiremos fallando. Pero te pido, Señor, en esta tarde, que tú nos ayudes
a ver que tú entraste triunfantemente a Jerusalén. Y si hay alguien escuchando que no tiene a Cristo en su corazón, ayuda, Señor, a que esa persona pueda aceptar a Cristo en su corazón. Gracias por mis hermanos en Cristo que están escuchando. Que ayúdanos, Señor, a celebrar que tenemos a Cristo en nuestro corazón. Gracias por todas las bendiciones que nos das. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Gracias por todos conectarse. Les extrañamos, yo y mi esposa les extrañamos, les amamos, ¿ok? Y estaremos aquí a las 5 de la tarde. 5 de la tarde en vivo por Facebook. No se lo pierdan. Ojalá que se pueda conectar. Dios le bendiga. Y recuerde, Dios es bueno. Adiós.